Interesante cómo Dios trabaja en toda la vida de nosotros. Voy a empezar dándole gracias a Dios por haber Dios contestado mi oración. Amén. Y ver a Juan nuevamente en este templo con nosotros. Amén. Amén. Gracias de todo. Hemos tratado de pedir a Dios y Dios siempre escucha. Amén. Lo que tú dijiste es muy cierto. El problema es de nosotros que pedimos con duda. Y hasta que nosotros no paremos de pedir con duda, esa oración no va a traspasar, llegar al templo santo donde está Dios. Es uno de los puntos que tiene que ver la palabra de Dios que Dios proveó para su siervo esta mañana. Y podemos ver el primer slide que fue la introducción del capítulo que leímos de Jonás, capítulo 1, del 1 al 3. Pasamos un poquito, pero está bien. Y vamos a repasar este capítulo y vamos a hacer una oración para que Dios ilumine y aclare nuestras mentes, nuestro sentir, nuestro pensar. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Oremos, hermanos. Amante y buen Dios, Señor, infinitamente gracias por haber proveído todo este material para que nosotros podamos instruirnos espiritualmente, Señor. Amén. Señor, le ruego que en este momento su palabra sea penetrada en todos nuestros corazones y mentes, Señor. Y que podamos sacarle, Señor, esa sustancia que es necesario que nosotros nos la quedemos con ella para poder entender más explícitamente su propósito. Se lo imploramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Vemos la introducción de este sermón. El énfasis que vamos a hacer en el primer slide está basado en huir de la presencia de Jehová. ¿Cuántos de nosotros en alguna vez de nuestras vidas hemos creído de que podemos huir de la presencia de Dios? Pero Dios, como dijo el hermano César, es omnipotente, está en todo sitio y en todo momento. Amén. Donde quiera que nosotros vayamos, no podremos separarnos de la presencia del Señor. Vemos aquí cómo Jonás, Dios le da un mandato que se levante y vaya a interceder por un pueblo que está totalmente perdido. A mí me gusta cuando yo leo la palabra de Dios, me gusta leerla y tratar de actualizarla. ¿Cómo yo puedo actualizarla en el momento en que yo estoy ahora? Una de las cosas que yo encuentro en este específico pasaje, donde la característica que está representando Jonás es una sola. Y fíjense de que uno de los factores más grandes que nosotros tenemos como pueblo de Dios, que quedamos cortos, es de que nosotros nos precipitamos a hacer conclusiones propias. Porque en este inicio que Dios le revela a Jonás que tiene que ir a predicar a la ciudad de Nínive porque está en serio problema, está totalmente perdida. La reacción de él como cristiano hubiera sido: heme aquí, Señor, como Isaías lo hizo, como los otros profetas lo hicieron.
Pero ¿qué fue la reacción de él? El punto en que él se enfoca es egoísmo. Lo podemos visualizar de esa forma. Egoísta porque él era un hombre judío y pensaba que los judíos eran los únicos que se iban a salvar y que tenían el derecho. Entonces entra el factor egoísmo. Le podemos poner ese título de que en el corazón de él entró egoísmo y despreocupación por el pueblo, porque él consideraba que ya esa ciudad no tenía solución. Pero ahí es donde viene una de las cosas que yo cuando leo la palabra de Dios me gusta profundizarlo un poquito para no adelantarme a la conclusión de ver a él totalmente en una forma errónea. Él actuaba así no solamente porque cuestión de religión, sino que la gente de Nínive había causado mucho daño al pueblo de Israel. Había sido causante de la muerte de los padres de él. Él no podía percibir cómo Dios estaba mandándolo a él, una persona que había sido lastimado tanto por esa gente, a que intercediera por ellos, a que le llevara el mensaje de arrepentimiento. Entonces vemos cómo Dios nos escoge a nosotros en la parte más difícil de nuestras vidas, donde nosotros vemos de que cómo va a ser que yo voy a poder hacer esto. Pero estamos descartando el poder que Dios tiene y la capacidad que Dios tiene para usarnos a nosotros. Entonces Dios le dice a él, te necesito, y él dice, no, yo lo siento, pero esa gente y para mí no es digna de perdón. Yo mejor me retiro y me voy lo más lejos posible para que no se me encuentre y puedan mandar a otro, pero yo de que yo no voy, no voy. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos negamos así? ¿Cuántas veces nosotros rechazamos el llamado de Dios? Esa es la pregunta que yo me hago a diario. Nosotros demandamos de Dios, pero escuchamos los llamados de Dios. Esa es la parte donde yo creo de que es lindo cuando Dios toca tu puerta y tú abres tu corazón. Uno de los grandes más regocijos que durante toda esta semana, desde que se nos dio la noticia, mi corazón ha estado muy feliz. La noticia de Luis, que te tomó la determinación de escuchar esa voz de Dios. Amén. Y yo estoy muy contento porque Luis ha dado el primer paso. Amén. Que es abrir su mente y su corazón a Dios. Amén. Que ahí es cuando Dios, la única forma que Dios puede obrar en nuestras vidas. No hay otra forma. Usted puede buscar por sus meros méritos todo lo que usted quiera, pero usted no se va a encontrar su destino hasta que usted le abra el corazón a Dios totalmente. Amén. Y diga, Señor, aquí estoy. Ya yo usé todas mis habilidades, mis herramientas, pero yo veo que por más que yo he tratado, voy en vía contraria. Voy en dirección equivocada. Voy como Jonás, tratando de huir de tu presencia. Y yo sé que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros y Él sabe por qué Él toca tu corazón, por qué Él toca tu puerta, porque Él ve algo en ti que nosotros no vemos. Cada uno de nosotros tenemos una capacidad que Dios ve en nosotros. Muchas veces nosotros vemos y decimos, pero ¿cómo Dios pudo venir a fijarse en esta persona tan insignificante? Déjeme decirle que esa es la forma que Dios opera. Y eso es lo que lo hace más extravagante, lo que lo hace más precioso, más bello. Cuando nosotros vemos que Dios restaura al caído y lo alza. Es la gran experiencia que nosotros vamos experimentando mediante empezamos a caminar con Dios y a escuchar su voz. Pero Jonás, ¿qué dijo? No, esta gente no se merece el perdón. El punto que yo
tengo en este específico slide es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo tenemos creyendo huir de la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo tú tienes creyendo que estás huyendo de la presencia de Dios? Ese es mi punto, que yo concluyo, que Dios me dio a concluir en este primer slide. Si me lo pasas al próximo, por favor. El próximo vemos cómo ya Jonás ha embarcado y está logrando su propósito. Está logrando su propósito de huir. No solamente huir, se va al fondo de la nave a dormir como si nada estuviera pasando. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo, hermanos? ¿Cuántos de nosotros nos ponemos a dormir y no nos damos cuenta que hay una obra que llevar a cabo? Que hay un hermano a quien llamar. Que hay un hermano a quien preguntarle, hermano, ¿está bien? ¿Necesita algo? ¿Podemos orar por usted? ¿Cuántas veces nosotros nos acostamos a dormir sin ninguna preocupación? Ignorando un llamado que Dios ha estado haciendo a tu vida constantemente. Vemos cómo Jonás se va al fondo de la nave y se pone a dormir. Pero entonces, para sorpresa de él, esto es lo que Dios le tiene preparado. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se rompería la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno de ellos clamó a su Dios. Esa es la parte, eso ahí me llamó la atención, fíjense. Pero lo voy a terminar de leer y voy a regresar ahí. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Este hombre, sin preocupación, todavía se fue a dormir pensando que iba todo bien en la barca, que él iba en la dirección que él se había trazado para su vida, sin darse cuenta que el azote y la marea estaba a punto de hundir la embarcación donde él pensaba que él iba huyendo. Pero me llama la atención donde dice que los marineros tuvieron miedo cada uno y clamó cada uno a su Dios. Fíjese cuando se lee la lectura y usted pone un poquito de atención. ¿Qué le dice a usted cada uno de ellos? Oró a su Dios. Que habían bastante gente que tenían diferentes dioses, diferentes religiones hoy en día, ¿verdad? Entonces vemos cómo Jonás es levantado y le dicen: oye, tienes que pararte, ora a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Hermanos, yo creo de que en la vida me llama la atención eso, porque en varios pasajes, relatos bíblicos, hay siempre situaciones de que por una persona está careciendo todo el mundo. Y por eso es que nosotros como cristianos tenemos una gran responsabilidad de entender que el usted haber tomado la determinación de decir: yo voy a seguir a Jesucristo, es porque ya usted está dispuesto a negarse a sí mismo. Es porque usted está dispuesto a tomar su cruz y seguir a Jesús. Tenemos que entender esa faceta, que nosotros decir: yo voy a dedicar mi vida a Jesús, hay una responsabilidad bien grande. Cuando Dios te dice:
yo te necesito. Hay alguien que necesita que tú me representes con él. Y cuando nosotros decimos, yo tengo que coger un avión porque me voy para Colombia, y yo ya tengo mi plan hecho y ese plan no lo puedo destruir. Pero Dios tiene otros propósitos para nuestra vida siempre, siempre, siempre. Cuando usted entendió que el caminar con Dios es estar dispuesto cuando Dios le asigne una tarea, porque Él se va a encargar de eso. Entonces, en este pasaje, lo que está ocurriendo, ¿qué está ocurriendo en nuestras vidas? Por nuestra desobediencia. ¿Cuál es la tempestad que está azotando nuestras vidas? Esa es la conclusión que Dios puso en mi mente para que hagamos un poquito de reconocimiento en nuestras vidas. Fíjense que yo tengo un punto de vista de ver las adversidades de la vida. Yo antes renegaba de una adversidad de la vida, pero he aprendido a no renegar de la adversidad de la vida, porque la adversidad de la vida es lo que a usted lo acerca más a Dios. Fíjense cómo es la cosa. Nosotros queremos de que todo vaya bien. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos bien? Nos enfriamos espiritualmente. Nos olvidamos de quién es que nos está sosteniendo. Entonces, la adversidad que llega a nuestra vida es a causa de beneficio nuestro. Fíjense cómo es la cosa. Nosotros pensamos y vemos, Señor, pero ¿por qué me está llegando tanta prueba a mi vida? ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué yo he fallado? Porque Dios dice, yo veo algo en ti que necesita ser necesita ser puesto en su sitio. Y si la adversidad no llega a tu vida, tú seguirías como Jonás, creyendo que estás huyendo. Pero yo sé que para que tu vida funcione correctamente debe de haber debe de haber un ajustamiento. Y ahí es donde entra las adversidades de nuestras vidas. ¿Sabe una cosa? Para mí, lo más glorioso de ser un cristiano es dar gloria a Dios en la tempestad. Amén. Para mí, de esa forma lo veo yo. Para mí, cuando hay una tempestad en mi vida, como hay en la de todo el mundo, porque el que diga que no tiene adversidades en su vida está mintiéndose a sí mismo, empezando por ahí. Porque todos tenemos adversidades en nuestras vidas. Antes de yo iniciar este sermón que estamos trabajando, se me dio una semana y media atrás, Douglas me dijo que me preparara, le digo, está bien. Vino la adversidad, vino la prueba. Ahí está mi esposa de testigo. Perdí 2 días de trabajo porque no pude pararme de la cama porque estaba enfermo. Me pegó un flu que no podía pararme de la cama. Y yo dije, prefiero perder 2 días de trabajo que cumplirle a mi Dios en su obra. Ahí es donde nosotros vamos a ser probados. O usted cree en lo que Dios lo está mandando a hacer, o se preocupa por su situación financiera acá. Y dicen, yo no puedo perder de trabajar, yo tengo que ir a trabajar. Buscar a Dios primero. ¿Entiende? Busca a Dios primero, su amor y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me siento mal? Digo, lo primero que se me viene a la mente, tengo un compromiso con el Creador. ¿Qué decisión debemos tomar? Es la decisión de decir, no, yo voy a atender mejor mi trabajo porque de ahí es donde yo me sostengo, que es una reacción normal, humana. No es tampoco que se va a visualizar mal, no es ese el punto. El punto es regresando al punto, es regresar a la fe que nosotros tenemos para con Dios.
¿Cuánto depositamos nuestra vida en las manos del Señor? ¿Cuánto nosotros decimos, bueno, yo sí estoy enfermo, pero yo confío en un Creador, que Él va a llevar a cabo su obra, quiere el enemigo o no quiera? Eso es lo que nosotros tenemos que agarrarnos de eso, porque cuando Dios, yo le voy a decir algo, cuando yo leo la palabra de Dios, para mí es cierto, nada de lo que Dios no es hombre para retratarse, dice la palabra. Entonces, si usted entendió eso, agárrelo, úselo, póngalo en práctica, créalo. Porque Dios no es un hombre como usted y yo para decir, fíjate, voy a decir algo ahora, pero mañana me cambió. No. Estamos hablando de alguien eterno, que no cambia, es para siempre. Y esa es la parte que nosotros tenemos que trabajar en nuestra parte humana, que somos muy débiles de carácter espiritual. Entonces, vemos cómo Jonás es despertado para que interceda, para ver si su Dios tiene misericordia de ellos. Pásame al próximo slide, por favor. Entonces vino la decisión, vino la gran decisión, y esta parte me gusta. ¿Saben por qué me gusta esta parte? Porque esta parte está compuesta de lo que a nosotros nos falta. Aceptación. Decir, yo fallé. Reconocimiento, esa es la palabra. Hay un reconocimiento. Él sabe que va a perecer. Pero cuando usted falló, usted lo admite. La mayoría lo ocultamos. Creemos ocultarlo. Pero ante Dios no hay nada oculto. Y esa es la parte que nosotros tenemos que entender. Delante del Creador nunca va a existir un secreto tuyo. Ni tuyo, ni mío. Delante de la presencia del Creador no hay secretos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Esta parte, ¿qué dice acá? Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar. Ahí entró un reconocimiento de parte de Jonás. Yo soy la causa. Por mí esta nave está naufragando y va a ser destruida. Por mi causa esta nave se va a hundir con todos ustedes. Pero hay un reconocimiento de Jonás. Admite su fallo. Admite su culpa. Y esta es la parte que espiritualmente nosotros debemos de tomar la conciencia de ello y estar siempre decir, yo fallé. En algún aspecto, la adversidad que vino a mi vida, posiblemente no tenga, pero posiblemente sí tenga. Hay que hacer un autoanálisis, le llamo yo, espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando, tenemos que hacer muchas veces autoanálisis. Porque nosotros vamos a carecer de una forma o de otra. Si nosotros creemos, y es por eso que les digo que la adversidad es lo que nos causa el estar más cerca de Dios. Porque cuando estamos bien, nos alejamos de Dios. Nos vamos enfriando, nos vamos apagando. Entonces Dios dice, ¿pero qué pasó? ¿Dónde está tu fidelidad? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu hermandad? ¿Dónde está qué pasó con lo que había en ti? ¿Por qué no está nomás? Entonces vemos cómo Jonás admite y dice, tomadme y echadme al mar. Y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Entonces vemos cómo simplemente el hecho de que una persona reconozca un fallo, la adversidad va tomando su lugar. Y Dios dice, ya tú tomaste una decisión correcta, que fue admitir tu falta.
Si nosotros admitimos nuestra falta, Dios será siempre justo en perdonarnos una y otra y otra y otra vez. La conclusión de esto que Dios puso en el corazón fue cuando nosotros reconocemos el porqué de las circunstancias de nuestras vidas. Pásame a la próxima slide, por favor. ¿Qué ocurre cuando Jonás es tirado? Me adelanté un poquito porque no quise enfocar mucho el mensaje en muchas imágenes, nada más traté de hacerlas menos posible, y la próxima haré menos posible, y la próxima las haré posible menos. Ese es el propósito. Pero muchas veces la visualización nos ayuda a discernir un poco más un tema. Entonces, usamos 4 imágenes. Esta imagen, adelanté un poquito para no usar la otra. Pero ¿qué pasa cuando Jonás es tirado al agua, al mar? Había un plan. Ya el Creador tenía un plan. Qué bonito cuando nosotros profundizamos un relato bíblico. Ya era un plan que Dios tenía ya programado. Ya Él tenía programado ese pez para que recogiera a Jonás. Me imagino que en la mente de los tripulantes de la nave dijeron: "Ay, pobre individuo, ese caducó instantáneamente". Pero ¿saben una cosa que me llamó la atención de esto a mí? Que hubo conversión en esa nave. Creyeron que el Dios de Jonás era el verdadero Dios. Los tripulantes, ahí empezó la redención del pueblo que Dios tenía preparado. Esos de esa nave fueron parte de ese pueblo, porque vieron la capacidad del Dios de Jonás. Vieron que el Dios que Jonás tenía era un Dios verdadero, un Dios que tenía poder. Pero el plan me llama la atención. Dios tenía un plan preparado. Tenía este pez, y cuando el pez se traga a Jonás, yo me pregunto, ¿por qué 3 días? Porque Dios pudo poner un acelerador en ese pez y decirle: "Ve, bótalo, recógelo y bótalo". ¿Por qué 3 días? ¿Por qué 3 noches? No voy a profundizar ese tema porque es otra prédica. No lo voy a profundizar. Pero es algo muy, un punto grande en esta historia. Tiene mucho significativo. Pero para eso necesitaríamos otro sábado para entrar en detalle. El punto que estamos viendo ahora es obediencia y desobediencia. ¿Qué ocurre cuando hay obediencia y desobediencia? Entonces vemos cómo Jonás, cuando vio que pasó un día, me imagino que estuvo él diciendo, bueno, resignándose, ¿no? Pero cuando pasó el segundo día, me imagino que dijo: "Espérate, esto es lo lindo de las historias bíblicas que a mí me encantan. A mí me encanta cuando nosotros, porque si ellos lo hicieron, nosotros somos capaces también. Volver en sí". ¿Qué significa volver en sí? Cuando nosotros nos acordamos de quién somos nosotros, hijos e hijas. ¿Sí o no? Cuando nosotros nos damos cuenta, eso es volver en sí, decir: espérate, yo tengo un Dios, yo tengo un Creador en el quien yo confío, y quién es el dueño de mi vida, quién es el que me dice cuándo y cómo y dónde. Entonces déjame ir a Él. Y eso fue lo que Jonás hizo. Me imagino que al segundo día dijo: espérate, volvió en sí, dijo: yo tengo a alguien a quien pedir. Y se postró de rodillas.
Entonces dice, y Jonás oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el Seol, desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. Impresionante. ¿Hasta dónde? ¿Desde dónde sale? Ahí vemos el poder que tiene la oración. Pero oiga bien claro, ¿qué fue lo que hizo? Esa palabra a mí me encanta en la Biblia. Me gusta el rey David. Yo quisiera orar como ese hombre ora. Yo quisiera tener ese don para orar. Porque toda oración de ese hombre va con clamor. Y esas son las oraciones que traspasan todos los espacios y llegan al Creador y las escuchan. Las que llevan clamor. Hay oraciones de clamor y hay oraciones de repetición, que la mayoría de nosotros estamos enfocados más en repetición que en clamor. Y es por eso que no hay resultados, hermanos. Cuando empiecen a haber oraciones con clamor, el resultado va a ser más grande. Porque Dios va a ser capaz de sacarnos de cualquier circunstancia como lo hizo con Jonás. Amén. Dios sacó a Jonás de la circunstancia que ninguno de nosotros nunca tendremos idea lo que se siente estar en el pez de un animal. Exacto. Estar en el vientre, en la panza de un animal, de una ballena, de un pez. La mayoría decimos ballena, pero la Biblia relata un pez. ¿Okay? Entonces, en esa conclusión de que aún en medio de nuestra adversidad, las personas en el mundo ven grandezas de Dios. Eso significa que aún en la adversidad que tú estés pasando por el día de hoy y hayas estado pasando, tú vas a ver la mano de Dios. Amén. Siempre la vas a ver. Que no la quieras ver es otra cosa. Al final les voy a dar un quote que yo quiero que ustedes lo apunten y se lo lleven para su casa, lo dijeran y vean, porque nosotros tenemos algo que yo siempre digo, humanamente nosotros carecemos de una amnesia severa, se nos olvida todo rápido. Es increíble cómo nosotros funcionamos. Y más las cosas que no le vemos nosotros de ponerle la atención, se nos olvida rápido. Fíjense que una de las cosas es eso, que por eso es que el crecimiento espiritual no va a ocurrir hasta cuando le prestemos más atención y más seriedad a la vida espiritual. La vida espiritual hay que tomar tiempo, hay que invertir, porque estamos hablando de nuestra salvación. No estamos hablando de algo que sí lo voy a hacer por agradar a la iglesia, al pastor, al hermano. No, señor, ni señora. Estamos hablando de una salvación eterna. Algo que no tiene precio. Estamos hablando de un sacrificio que ninguno de nosotros lo hemos hecho ni lo haremos nunca. Que se pagó ya y está pago. De Jesucristo en la cruz del Calvario. Estamos hablando de algo muy importante, no estamos hablando de algo insignificante. Entonces, pásame al next slide, por favor. ¿Y qué ocurrió cuando la oración llegó al templo de Jehová? Dios ordena, dice la palabra. Dice, Dios mandó. Le dijo, ve al pez y vomita a Jonás en tierra. ¿Hay poder en Dios o no hay poder en Dios? Yo veo un poder en Dios que para mí nunca se me acabará el deseo de alabar y glorificar el nombre de Dios. No simplemente porque restaure mi vida cada rato, no.
por la misericordia que tiene para con toda nuestra humanidad. ¿Qué es lo que está relatando esta historia? ¿Qué pasó cuando Jonás oró desde el vientre de ese pez? Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé y mi voz oísteis. Dice, vemos cómo aun cuán profunda sea nuestra circunstancia, la gran misericordia de nuestro buen Dios nos escuchará y nos socorrerá. No importa lo profundo que sea la circunstancia tuya, no importa lo difícil que tú veas tu situación, deposita tu confianza en Dios y Él se encargará de llevarlo a cabo. Él se encargará de solucionar y llevar a cabo tal como deba de ser, no como nosotros queramos, que esa es la diferencia. Aceptar la voluntad de Dios, hermanos. Yo he empezado, no les voy a decir que tengo una gran experiencia, pero he empezado a experimentar resultados que llevan a veces que no son muy gratos el caminar con Dios. Yo tengo 3 bellos hijos. Dios me bendijo con 3 bellos hijos. Este fin de semana me tocaba tenerlos a mí, pero Dios decidió que no iba a ser así. Dios decidió que los iba a dejar en su casita por X o Y razón, porque yo tenía algo que llevar a cabo para trabajar con él. Me llama mi niña y me dice, papi, creo que yo le había dicho a ella que iba a hacer el sermón hoy y los invité para que vinieran conmigo. Yo contento porque me dice, sí, vamos a tratar de ir, papi, vamos a tratar de ir. Ya el jueves la niña me llama y me dice, papi, estamos enfermos. Estamos mal. Entonces ayer en la tarde que ya me tocaba recogerlos, me manda la niña el texto y me dice, hey, papi, quería saber si podríamos cancelar ir a tu casa este fin de semana porque Sebastián está con fiebre. El caminar con Dios. Yo hubiera podido decir, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo estoy atendiendo tu asunto. ¿Y qué pasó con lo mío? ¿Qué pasó con lo mío? Hermano, hay una aceptación cuando usted decide caminar con Dios, que usted tiene que estar dispuesto a muchas cosas que no van a ser gratas. Estamos hablando que me está tocando, nos toca donde más nos duele, para ver cuánto usted va a resistir, porque van a venir pruebas más difíciles en su camino. Y eso es lo que Dios hace. Lo que Dios hace no es que está... Lo que Dios hace es que sabe que la vida de nosotros como cristianos cada día va a ir empeorando. Cada día vamos a tener que aprender como pueblo de Dios a ser tolerantes con el mundo, con tanta barbaridad. Que el mundo en que llegamos, por eso yo iba a titular este sermón, el Jonás del siglo XXI, porque nosotros estamos en la misma posición que Jonás. Yo quiero que ustedes tomen conciencia de este mensaje y se lo hagan propio, lo vivan, se lo lleven para su casa, lo compartan, porque el punto de este mensaje es que nosotros entremos en vigencia actual de nosotros ahora como Jonás. ¿Estaremos nosotros como Jonás? Estamos en la misma circunstancia en todos los aspectos. El mundo está lo mismo, peor que Nínive. El mundo está que todo cristiano, por eso que usted ve la mayoría de las iglesias, usted la ve que la mayoría de las iglesias es el mismo grupito siempre. ¿Por qué es el mismo grupito? Bueno, nos aislamos. Nosotros decimos, no, nosotros estamos aquí estamos tranquilitos, el grupito que estamos somos pocos, pero la palabra de Dios te dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Y nos agarramos de eso, nos quedamos con eso. Estamos en la misma posición de Jonás.
Porque Dios, cuando Dios creó discípulos, no los creó para que se sentaran. Dios los creó para que llevaran la palabra ¿hasta dónde? Hasta el final de la tierra. Y hacer discípulos que hagan discípulos. No es hacer discípulos de llenar un templo. Eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón. El evangelio no es llenar un templo, señores. El evangelio es impartir la palabra de hacer discípulos que hagan discípulos. O sea, las cosas de Dios no se crearon para que fueran estancadas, se crearon para que tengan continuación. Si no hay continuación en la obra, no se está creciendo. La obra no crece. Si nosotros no nos ponemos en la mente el punto de que debe de haber una continuación, bueno, si ya yo recibí perdón y ya yo recibí misericordia de Dios, ¿qué es el punto siguiente? Yo le quiero preguntar a todo el que está aquí. Yo le quiero preguntar, y quiero que me sea honesto, todos los que han sentido esto. Cuando ustedes recibieron el Espíritu Santo por primera vez, ¿cuál era la sensación de ustedes? Porque la mayoría de veces que yo he escuchado es que hay una ansiedad en su corazón, que usted quiere compartir eso con todo el mundo. El primer amor, exacto, así se le llama, el primer amor. ¿Qué pasa con ese primer amor? ¿Por qué se desvanece tan pronto? Yo me recuerdo cuando yo recibí por primera vez el Espíritu Santo, que entré a la iglesita adventista aquí en la 54, y pasé la puerta y sentí como que me bañó un agua caliente, me corrió por todo el cuerpo hasta la planta de los pies. Y sentí la paz en mi corazón que nunca en mi vida había sentido. Por eso yo le digo a la gente, si tú me vas a quitar a Cristo de mi corazón, mejor quítame la vida. Porque para yo volver al mundo de angustia que yo vivía, prefiero no vivir. Porque cuando Dios me enseñó paz, lo que Él dice en su palabra, yo te voy a dar a ti paz, pero no la que el mundo te da. No la que el mundo da, sino que esa paz es así, mire, eterna. Vengan tribulaciones. Eso es lo lindo de un cristiano. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. A mí cuando la adversidad viene a mi vida, no se va así mi vida. Sigue como venía. Porque yo digo, la paz que Dios puso en mi corazón debe de continuar. En las buenas y en las malas, esa paz debe de ser reflejada. Diga, mira, la hermana está pasando trabajo, pero se ve que su Dios la sostiene. Porque mira, se ve de lo más bien. Se ve que está saliendo, se está preocupando por salir adelante. Entonces, esa paz que Jesús dijo, yo te voy a dar una paz que sea eterna para siempre. Y con esa paz tú vas a triunfar en las buenas y en las malas. No te digo que solo vas a triunfar en las buenas. Entonces, eso es lo que a nosotros nos hace falta como pueblo de Dios cuando a nosotros nos vienen dificultades y adversidades. Entonces, cuando dice Jonás, vamos a continuar sin el slide. Ya me puedes quitar el slide. Si tú quieres, deja el primero. La continuación del sermón dice, y después dice, cuando ya Dios mandó al pez a vomitar a Jonás, dice, vino palabra de Jehová. Este es en el capítulo 3, versículo 1 y 2, y el 4 y el 5. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jehová diciendo, segunda vez a Jonás, sí, vino a Jonás, segunda vez diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Comenzó Jonás a entrar en la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será ¿qué? Destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Esta parte me llama la atención a mí. Esta parte, no le llama la atención esta partecita a ustedes, donde dice que Dios mandó a Jonás, dice, para decirles que en 40 días Nínive sería destruido. Nínive sería destruido. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Nínive? Estamos hablando, yo quiero que ustedes visualicen, porque
Nínive no era un pueblo cristiano. Nínive no era un pueblo que amaba a Dios. Nínive era un pueblo malvado, un pueblo sin escrúpulos, un pueblo destruido. La maldad estaba por todos lados. Entonces yo me pregunto, a mí me llama la atención eso. ¿Cuál era el poder de la palabra de Jonás que Dios puso en la boca de ese hombre? Que cuando él dice, oiga señores, yo les traigo un mensaje, en 40 días su pueblito de Zephyrhill va a ser destruido. ¿Cuál sería nuestra reacción? Yo me impresiono porque yo digo, estamos hablando de una de las ciudades más grandes en ese tiempo, y la palabra dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Oiga bien cómo lo relata. No dice que creyeron a Jonás. Creyeron a Dios, primero que todo. Cuando yo leo la palabra, yo digo, espérate, ellos están escuchando, no es a un hombre, ellos están escuchando la voz de Dios. Hay una diferencia cuando nosotros prestamos atención. No es la palabra de un hombre lo que se está revelando en ese momento, porque Dios le dice, ve ahí y yo te diré lo que tienes que decir. Óigame, está bien preciso esa lectura. Está bien precisa la lectura. Y uno dice, impresionante que dice que no solamente, aquí es donde me llama la atención esto, no solamente creyeron. Esa es la diferencia de nosotros los cristianos de hoy en día, hermanos. Que nosotros solo creemos. Hay una gran diferencia. Dice la palabra, es cierto que el que creyere y fuere bautizado, pero también dice que la fe sin obra y la obra sin fe también es muerta. Entonces, vamos no a radicar la Biblia en un punto que nos convenga solamente. Vamos a amplificarla en todas las áreas de nuestra vida, aplicarla. Entonces, eso es lo que me llama la atención aquí a mí, donde dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Esos eran ritos que esta gente llevaba a cabo, el pueblo de Israel, que era gente bien religiosa, pero creyeron, dice el pueblo de Nínive, gente que no era religiosa, no era creyente, creyeron y dieron el proceso que había que dar para demostrar si en realidad habían creído o no. ¿Por qué Dios los perdona? ¿Por qué Dios se compadece de ellos? Porque hubo arrepentimiento genuino. Si nosotros no aplicamos ese arrepentimiento en nuestras vidas, nosotros no vamos a engañar a Dios. Eso es lo que yo digo. No podemos engañar a Dios. Nosotros creemos que podemos, muchas veces creemos que podemos, no, yo me voy a ir por aquí porque voy a hacer esta partecita que yo sé que papá Dios me va a perdonar. No, señores, tenemos que tomar más en serio quién es que nos está observando, quién es que mira nuestro comportamiento, quién es que dirige nuestros pasos, quién es que guía nuestra vida a donde está el día de hoy. El resumen de esto, cuando yo se los dé, yo quiero que ustedes se lo lleven para su casa porque se me vino a mí y le encontré mucho valor, porque nosotros leemos y leemos las escrituras donde hay mucha sustancia que podemos aprender suficiente de ellas, pero desgraciadamente no lo hacemos lo suficiente, número uno, y cuando lo hacemos no lo aplicamos, número dos. Y si usted lee sin aplicar, el resultado va a ser muy poco. Entonces, ¿qué dice aquí la conclusión de este párrafo que les acabo de leer de capítulo 3 al 1 al 2 y 4 y 5? Dice, ¿cuántas veces necesitaremos escuchar el llamado de Dios para poder llevar a cabo nuestro propósito y poder hacer nuestra parte y poder contribuir en la salvación de las personas del mundo? O sea, ¿cómo nosotros podemos actualizar la orden que se le da a Jonás? La orden que se le da a Jonás para que vaya a interceder por el pueblo, ¿cómo la podemos actualizar en nuestras vidas? ¿Cómo nosotros podemos actualizar eso y llevar al mundo, que es la gente de hoy en día? ¿Verdad?
Ese es el tema. Ya vamos a concluir casi. Los voy a llevar a esta parte que me llamó mucho la atención. El resultado de un verdadero arrepentimiento. Y hizo proclamar, anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombre, animal, buey y oveja, no guste cosa alguna, no se le dé alimento ni beba agua. Vemos cómo hasta el rey escuchó la voz de Dios. Vemos cómo no fue un pequeño arrepentimiento que hubo en esa ciudad de Nínive, señores. Eso fue algo grande. Cuando estamos hablando del rey, cuando un rey da un decreto, estamos hablando de algo serio. Un decreto de un rey no es una cosa para jugar, es algo serio que tiene que hacerse. Dice, la misericordia de Dios es tan grande que cuando verdaderamente nos arrepentimos, que nos podamos todas nuestras iniquidades y todos nuestros pecados vendrán a ser perdonados. Me llama mucho la atención ese relato. Y para concluir, les voy a la conclusión para nosotros. Pero Jonás se apesaduró. Aquí viene lo bueno, señores. Esta es la parte de esta historia que a mí me llamó la atención. Y digo, wow, después de todo lo que tú hiciste, pasaste y viste, muchachos, tú sigues con tu terquedad. Oiga lo que dice. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía desde en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios, ¿qué? Clemente, misericordioso, ¿ok? Y piadoso, tardo en enojarte y no grande y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Vemos el resultado de que un pueblo, una nación se arrepiente, y en vez de nosotros estar contentos, señores, mi gozo que yo tengo por Luis es inmenso, que yo no lo puedo explicar. Yo quisiera explicárselo, pero no puedo. Y yo digo, ¿cómo es que si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, no nos vamos a alegrar y a festejar por conversión de una o dos personas? No digamos un pueblo entero. Y yo me pregunto, ¿tan grande era el odio que Jonás tenía para Nínive? Como cristianos, hermanos, aquí se lo vamos a dejar esto. Como cristianos tenemos que tener mucho cuidado. No dejemos que ese odio invada nuestra vida. Ese es lo que me preocupa a mí. Cuando yo llego a una historia y yo veo el resultado, un hombre que pudo vivir una vida tan linda con Dios, todavía siguió y termina el libro con odio en su corazón. No terminemos nosotros de esa misma forma. Que nosotros, nuestro corazón haya sido transformado y podamos reflejar el amor de Jesús. No solamente pregonar el amor de Jesús, porque esa es la cosa. Hay un oidor y hay un hacedor. Son dos cosas distintas. Yo quiero que nosotros aprendamos a ser oidores y hacedores a la misma vez, para que podamos dar un resultado positivo espiritualmente hablando. No podemos reflejar el carácter de Jesús queriendo nosotros imponer nuestros puntos de vista, de determinar quién está o no está correcto, quién debe o no debe recibir misericordia, a quién Dios debe de escuchar y a quién debe o no debe Dios de escuchar. Ese no es trabajo que nos corresponde a nosotros, porque al final de cuentas hay un creador de todo el universo y de toda la humanidad, y el Salvador que se llama Jesucristo. Amén. Entonces vamos nosotros a tomar, porque ese fue el tema que dije, tenemos que tratar de no caer en la misma circunstancia que Jonás cayó por causa del odio que desarrolló para la gente de Nínive y nosotros para la gente del mundo. Que no caigamos en
en el mismo odio que Jonás cayó. Es muy doloroso. Entonces, si vamos, ¿saben por qué se los digo? Los voy a llevar ahora perdón que me estoy tomando un poquito más de tiempo. Los voy a llevar ahora a lo que dijo Pablo. Me llamó la atención en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 1. Dice, no hay justo, no hay justo ni aún uno. La palabra no hay nos incluye a todos, los convertidos y los inconvertidos. Es lo que Pablo dice en su palabra. No está solamente diciendo, le está diciendo, no, espérate, no te engañes. Yo no te estoy diciendo simplemente una palabrita, te estoy diciendo esto. Es para ti, para todo el mundazo. No está hablando, no está seccionando santos. Dice, no, esto solo es para el mundo. No, dice, para convertidos e inconvertidos. No hay uno justo. Y es la parte donde tenemos que tener mucho cuidado nosotros en apuntar, en opinar, en acelerarnos a dar nuestras conclusiones de nuestras vidas. Hay que tener mucho cuidado por eso, porque podemos terminar gravemente como terminó Jonás. Entonces la parte donde ya voy a terminar, hermanitos, se lo voy a terminar con esto. Dice, porque cuando se transmite virtud, este es lo que quiero compartir con ustedes, lo quiero dejar con esto. Porque cuando se transmite virtud que sale de ti, te agotará. Porque el valor de lo que sale de ti, en algún punto, le costó a alguien para que obtuvieras lo que tienes ahora. Porque tú no has llegado donde tú estás por tu propia cuenta. Alguien tuvo que haber intercedido por ti. Todo lo que tú tienes le costó a alguien algo. Pero desgraciadamente en la vida es de que siempre la persona que más te ayuda es la que menos gratitud recibe. Interesante. Estamos preocupados por todo lo material, el Espíritu Santo no vendrá a nosotros. Y ¿saben dónde yo me voy con esto? Al Calvario. Yo me voy a la cruz de Cristo. Cristo llegó hasta la cruz a ser crucificado por mí. Y yo he hecho lo menos por Jesús. El que más hace por ti y ha hecho por ti es por quien tú menos has hecho en tu vida. Démonos cuenta de eso. Que nosotros nos creemos muy cosi, muy religiosos y muy santos, pero en la realidad, ¿cuánto hemos hecho? Jesucristo lo dio todo por ti. Sufrió lo más cruel que se puede sufrir por ti. Y es el que menos ha recibido de nosotros. Hermano, lo voy a dejar con esa parte. Les iba a traer la comparación de Pablo, pero lo voy a dejar ahí. Dios me dice que lo deje ahí, lo vamos a dejar ahí. Bendito sea Dios por este mensaje. Dios, espero que Diosito me les haya traído algo a sus vidas y podamos practicarlo. Ahora vamos a tener un himno para cerrar y después vamos a hacer una corta oración. Si se pueden poner de pie, por favor.